Bien, mis hermanos, vamos a ver la palabra del Señor, que dice que el nuevo y nosotros que aprendamos a disfrutar la amistad y la presencia de Dios. ¿Cómo? Por medio de la oración. Al pedir que sea Dios quien supla nuestras necesidades diarias. Yo creo que todas estas peticiones que hacemos, Dios nos escucha y da fruto. Algunas que no salen del techo, ¿verdad? Pero vamos a intentarlo más día con día, perfeccionarnos, mis queridos hermanos. La palabra del Señor nos enseña para los aquí presentes, para los recién convertidos y para cada uno de los que hemos asistido. La introducción pues, del mensaje es agradable, ¿verdad? Porque es palabra del Señor. Dios sabe todo y suplirá nuestras necesidades por medio de la oración, de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero si es que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, por supuesto que sí, ¿verdad, hermanos? Y sabe cuáles son nuestros deseos y por qué quiere que nosotros crezcamos en abundancia. Hermanos, este pasaje se desarrolla para que nosotros agarremos más ánimo, nos acerquemos más al Señor. En este precioso día a día del Señor, ya lo sabemos todo, ¿verdad? Él fue muerto, sepultado, resucitado, un día primero de la semana, como hoy. Por eso, mis queridos hermanos, Dios quiere que sus hijos le hablen, ¿verdad? ¿Y cómo? Para tener comunicación con ellos y de parte de ellos. Cuando uno lee y estudia, porque es muy diferente leer y estudiar, ¿verdad? Muy diferente. A veces nada más nos ponemos a leer, pero sí nos ayuda mucho, pero no es como estudiarla, saber lo que el Señor nos enseña. Dios habla, pero cuando uno ora, está hablando a Dios, hablándole a Dios. Y lo más precioso en la vida cristiana es el tiempo de la oración. Mis hermanos, este mensaje que estoy compartiendo, el primer día que me subí aquí al estrado, al púlpito, pues sí, bastante nervioso, hermanos. Pero a través de las oraciones uno pide al Señor que le dé ánimo, fuerza, fortaleza para poder guiarse y dirigirse al pueblo. Con lo poco estudio que tengo, puedo compartir la palabra, hermanos. No bien discernida, pero es de parte de Dios conforme a la Biblia. Vamos a leer el versículo, hermanos, para dar principio. Hebreos 7, 22 y 27. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 22 y 27. Lo busquemos con calma, hermanos, para que todos juntos compartamos la palabra del Señor. Hermanos que allá nos escuchan por Zoom, también mis queridos hermanos. Hebreos 7, capítulo 7, versículo 22 y 20 al 27, y dice así. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Que el Señor bendiga su palabra, mis queridos hermanos. Por eso la palabra del Señor, hermanos, hemos leído aquí todos estos versículos de Hebreos. La oración es comunicación con Dios. Cristo es el sumo sacerdote y los creyentes son del sacerdocio real. Vamos a comprobarlo en la Biblia. Cristo es el sumo sacerdote, ¿verdad? Hebreos
Vamos a leer Hebreos 5:1. Ahí vamos a leer Hebreos 5:1. Y dice, porque todo sumo sacerdote, tomando de entre sí los hombres, es constituido a favor de los hombres, el que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El 10, dice el 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, amados, Cristo fue crucificado por nuestros pecados, por cada uno de los que hemos creído, y Él también está para los que no han creído. Hermanos, amados, fue crucificado por medio del pecado, ascendió a la diestra del Padre y fue hecho sumo sacerdote para los salvos. ¿Qué es un sacerdote? Es uno de los que ofrece sacrificio y ofrendas a Dios por los pecados del mundo. Amén. Pero Cristo dice, hace la reconciliación por los pecados del mundo. Lo vemos en Hebreos 2:17. Hermano Edgar, si lo tiene, puede leerlo, por favor. Por lo cual debían ser en todo semejantes. Bueno, sí, disculpe, hermano. Sí, hermano, sí, por favor. Sí. Sí. Adelante, hermano. ¿Otra vez? Sí. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén, hermanos. Amén. Aquí podemos también ver cómo dice Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el punto de la salvación, Cristo se convierte en nuestro sumo sacerdote y obtiene acceso a Dios por medio de precio que Él pagó. Hermanos, un sacerdocio real, en primera de Pedro 2:4 y Apocalipsis 1:6, nos dice, al obtener la salvación, uno forma parte del sacerdocio real bajo la ley en el mismo Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos ver, hermanos, que el sacerdote tenía que ir al templo en lugar de las personas? En lugar de las personas, en algunas religiones se nota, ¿verdad? Que hoy en día enseñan que solamente un sacerdote puede ir a Dios, que sí es cierto, naturalmente, ¿verdad? Pero dice más adelante que hoy en día enseña que solamente un sacerdote puede ir a Dios, que en sí es correcto, pero el problema es que enseñan que solo existe un sacerdocio limitado. La Biblia enseña que todo creyente es un sacerdote y que puede ir directamente a Dios. Lo podemos ver en Pedro 2:9. Pedro 2:9. A ver, con la oportunidad de algún hermano. Hermano Edgar. ¿San Pedro o Primera de Pedro? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas y a su luz admirable. Amén, hermanos, hasta ahí. Bueno, cada creyente tiene acceso a Dios, dice, por medio de Cristo, el sumo sacerdote, que también nos lo dice en primera de Timoteo 2:5. Hermanos amados, Cristo intercede cuando ora el cristiano, el creyente. Sí, ¿verdad? Amén. ¿Cristo vive para hacer intercesión por los creyentes? Amén, claro que sí, hermanos. Porque todo es bíblicamente, lo estamos comparando. Si algunos no los vamos a leer, tomemos nota, mis queridos hermanos, tomen nota para que en casita lo corrijamos, lo leamos con mucha calma. En Hebreos 2, en Hebreos 7:22. Vamos a leer Hebreos 7:22. 7:22, que ahí empezamos el mensaje. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, dice, ¿verdad? El hecho de que Cristo vive hoy y está sentado a la diestra del Padre se asegura al cristiano, al creyente, que tendrá acceso a Dios. Lo vemos también en primera de Juan. Declara que el cristiano todavía peca.
Naturalmente, ¿verdad? Cometemos errores, cometemos pecado, pero tenemos un abogado. No porque lo dice aquí nosotros vamos a ser liberales, no, mis queridos hermanos, procuramos ser lo mejor seguidores del Señor, pero sin embargo, sí pecamos. La salvación eterna, la salvación del creyente está asegurada, naturalmente, que la misma vida de Cristo, si el creyente no tuviera intercesor, la salvación terminaría cada vez que pecamos. Pero sin embargo, nosotros, hermanos, esta intercesión fue profetizada por Isaías 53:12, que nos lo dio el hermano Joel, este gran mensaje, que todavía lo puedo recordar. Y cumplida así, cuando Cristo murió sobre la cruz, dice Romanos 8:34, que Cristo está a la diestra de Dios intercesión por nosotros. Mis hermanos, ahora nosotros tenemos ese gran deber, esa gran obligación de orar por los unos por los otros. Ahora, hermanos, necesitamos unirnos más que nunca. Vemos aquí la gran bendición que el Señor nos está brindando. Dios provee, porque en las oraciones le pedimos, Dios, te pedimos, Señor, que crezca la iglesia. Nada del hombre y Dios escucha. Aquí tenemos a las personas que nos acompañan. Bendito el Señor. Han puesto sus pies para dirigirse acá. ¿Por qué? ¿Es obra de ellos? No, ¿verdad? Es obra de Dios. Es obra de Dios, que Dios quiere que se jalen de ese yugo que los mantiene, que es el diablo, ¿verdad? Si alguno no ha creído, hoy puede hacerlo. Hoy es el día de salvación. No lo deje, dice la Biblia, para mañana lo que hoy puede ser. Por eso, hermanos, la oración, sí, vale mucho, no, por supuesto, porque nos hacemos más amigos con Dios, nos acercamos más al Señor. Dios es vida y nosotros tenemos vida. Hermanos, en el versículo 35 de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos a leerlo. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Tribulación, o angustias, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Amén, hermanos. El mensaje es tan claro, ¿verdad? Dice en el versículo 8 que dice que el creyente nunca podrá ser separado del amor de Dios. Cada creyente debe orar para no ser separado de Dios, pero debe orar comprendiendo que puede orar por causa de Cristo y no por sí mismo. El pecado no puede estorbar las oraciones del salvo, porque nosotros lo vamos a hacer con eficacia. Lo vamos a ver más adelante. Nosotros, hermanos, debemos de pedirle con todo nuestro corazón, devotamente, sentirnos agradables delante de la presencia del Señor. Vamos a compararnos de papá a hijo. Si el hijo le pide algo al hijo, pues yo creo que no vamos a hacer, yo ya abuelito, no creo que le voy a negar algo al nieto, sino que lo voy a hacer porque él se está portando bien. Y así es Dios con nosotros. Él ve nuestra actitud, Él ve nuestro buen deseo, nuestro caminar, pero no caigamos en sueño espiritual, mis queridos hermanos, que hoy estamos aquí todos, el domingo estamos por ahí. ¿Qué hacemos allá afuera? No, Dios lo sabe. ¿Cuál es el motivo? Pero yo los invito de todo corazón, hermanos, que así como estamos ahorita, no abandonemos a Dios. Pongamos en primer lugar al Señor. Primer lugar es el Señor. Amén, amén. En las mañanas quizá vamos a practicarlo, hermanos, antes de irnos a cepillar, ir al baño, si es que no nos gana, ¿verdad? Caigamos en oración, agradecémosle al Señor lo que hemos pasado en la noche. Si nos turbamos en la noche, porque el subconsciente a veces nos traiciona, porque no todos son sueños que el Señor nos va a mandar, claro que no, porque ahí está la gran factura de lo que hicimos. Pero sin embargo, hermanos, nos vamos a corregir por medio de la oración, para todos, para mí primeramente. ¿Cómo voy a ser ejemplo si no oro? Si soy rebelde, si no vengo, no cumplo. Pero sin embargo, venimos a aprender, hermanos. Aquí es un taller muy importante.
para aprender lo que la Biblia nos dice. Y cada uno lo puede discernir a como mejor sea posible, porque la Biblia es extensa. Dice, según lo que he leído, he apuntado, ¿verdad? ¿Cuántas oraciones? 400 más oraciones, pero a veces me quedo porque ya, por ver algo otras cosas también de la Biblia, he perdido la cuenta de las oraciones, cuántas han contestado y cuántos van, hermanos. Pero son muchísimas, mis queridos hermanos. Cristo enseñó a orar al creyente, ¿sí, verdad? En Lucas 11:13. Lucas 11:13. Dice Lucas 11:13. Búsquenlo con calma para que todos juntos leamos y aprovechemos la palabra del Señor. Lucas 11:13. Dice. Pues si vosotros, ¿Sí, hermano? Sí. pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén, amén. Amén, hermanos. La palabra es tan clara como lo dice la Biblia, ¿verdad? Porque es una inspiración divina que el Señor nos ha mandado. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos más y más de lo que el Señor nos convida. Dice que los apóstoles querían orar, pero no sabían. ¿Será posible? Y le pidieron a Cristo que les enseñara a orar. Entonces Cristo les informó de 3 cosas que tenían que hacer. Primero, adorar a Dios. El segundo, magnificar a Dios. El tercero, alabar a Dios. Por eso el Señor Jesucristo lo dejó escrito en la Biblia. Aquellos hombres, dice que fueron más de 40 hombres santos que Dios los inspiró por medio de su espíritu para poder escribir lo que está aquí escrito. Hermanos, dice, el Padre nuestro que estás en los cielos, eso fue lo que el Señor Jesucristo enseñó, pero tiene pasos muy importantes, unos pasos muy agradables. Por ejemplo, dice, al adorar a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, hermano. Es el principio. Un primer ejemplo que el Señor le dio a los apóstoles. ¿Cómo orar? ¿En qué quedamos? Dice, el primero es adorar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos adorando a Dios, ¿verdad? Amén, amén. El segundo dice magnificar a Dios. Santificado sea tu nombre, Señor, que sea hecha tu voluntad en cada uno de nosotros. Ahí el Señor está enseñando a orar a los apóstoles. Ahora Él lo dejó para que nosotros aprendamos. Claro que nosotros cada uno vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Conforme lo que nosotros necesitamos. Pero en este sentido, el Señor al principio dio estos grandes ejemplos. Segundo, magnificar a Dios. ¿Cómo podemos magnificar a Dios? ¿Cómo les enseñó a los apóstoles? Dice, santificado sea tu nombre. Alabar a Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad. Mis queridos hermanos, yo creo que ahora nosotros, cuando oramos primeramente, se hace la voluntad del Señor, no la nuestra. En primer lugar, nosotros pecamos, pensando, actuando. ¿Qué será? Tenemos problemas en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros nietos, etcétera. Pero sin embargo, hermanos, Dios vive para siempre. Si nosotros vamos y nos acogemos al Señor en oración, Él nos levanta. Yo lo he comprobado. Mis hijos nacieron en la cuna del Evangelio. Mi esposa lleva más de 40 años orando. Imagínense. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahora ya no se puede. El Señor sí lo puede. Porque el Señor hace de carne esos corazones que son de piedra. Muchas veces, a veces nos sentimos un poquito confusos por la familia.
Pero vayamos, hermanos, vayamos, caigamos en oración, para que así el Señor nos escuche y lo hagamos con frecuencia, diarias. Él suple todas nuestras necesidades, dice en la Biblia. Tenemos muchas peticiones, hermanos. Vamos a ir con calma porque son muchas, pero no creo que se termine este mensaje. Hermanos, tenemos rogativas, súplicas, humildemente para pedir por las necesidades y deseos de cada uno de los que nosotros tratamos. Vamos a leer Efesios. Voy a pedirle su ayuda a quien lo tenga. Efesios 6:18. En Efesios vamos a ver qué súplicas, haciendo súplicas en el Espíritu. A ver, Efesios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén, hermanos. ¿Verdad que tenemos un buen propósito? Y uno será obligación, como lo podamos tomar, ¿verdad? Pero tenemos ese deber de suplicar, orar, haciendo súplicas en el Espíritu. Hermanos, dejemos guiarnos por el Espíritu Santo. Dejemos conducirnos por ese Espíritu. Si nos sentimos un poco débil, confundido, dice una alabanza preciosa, ¿ver? Si te sientes débil y confundido, dilo a Cristo. Es lo primero que debemos de hacer, mis queridos y preciosos hermanos. Yo me siento tan agradable compartir la palabra con cada uno de nosotros, porque aprendemos a cada día si nos dejamos conducir, si nos dejamos labrar. Y es lo que Dios quiere, ser sus seguidores. Como cristianos ya debemos ser ejemplos para los de allá afuera, para los de adentro primeramente, ¿verdad? Porque de ahí nos juzgan. Porque dice que el primer paso que da el cristiano, ahí adentro está el enemigo. Pero sin embargo, hermanos, Dios a cada día nos perfecciona. Desde el momento en que nosotros creímos, empezamos a gatear, tomar leche, fuimos creciendo, ya nos vamos perfeccionando, empezamos a caminar, un paso más que estamos dando. Mire ahora qué precioso nos sentimos acá, delante de la presencia del Señor. Hermanos, vamos a seguir. Filipenses, el libro de Filipenses 4:6. A ver si lo tiene el hermano Antonio. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, en toda oración y ruego. A ver qué nos dice allí en Filipenses. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Está muy claro, ¿verdad, mis queridos hermanos? No solo dependemos de la oración, sino de las acciones de gracias, dice, ¿verdad? Debemos de pedir, hermanos, por todos lo que el Señor nos provee, por nuestro trabajo, los trabajos de los hermanos, de nuestros prójimos, de nuestros hijos, pero en toda oración y ruego. Ahora vemos también algo tan importante que debemos nosotros de superarlo, hermanos. Y eso sí es nuestro deber. En Primera de Timoteo 5:5. Primera de Timoteo 5:5. Primera de Timoteo 5:5. A ver, alguien de por ahí, hermanos, por favor. Hasta que le calles viuda ya será sola. Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. La viuda diligente, dices, en sus súplicas y oraciones día y noche. Hermanos, nos preocupemos por las viudas. Oremos. Lo pongamos en oración a todas las viudas. Hagamos ese ejercicio, hermanos. Hagamos ese buen ejercicio de orar por las viudas, que es nuestro deber porque está escrito y nos los piden. Oremos por cada uno de los viudos, de las viudas. ¿Para qué? Para tener más armonía y ellos se superen. La bendición de Dios está con cada uno de nosotros por pedir y
por las viudas, hermanos. Aquí tenemos muchos versículos muy agradables, hermanos. Tenemos, por ejemplo, Pablo pedía la oración por sí mismo. Sí, Pablo pedía la oración por él mismo. Porque, ¿qué fue la vida del gran apóstol? Este gran apóstol Pablo, quizá un gran pastor, porque él guiaba a la iglesia. Él tenía esa necesidad de pedir por él. ¿Por qué? Por él pasaba aflicciones, él pasaba hambre, él pasaba las malas turbaciones, esos malos deseos de todo aquel pueblo donde él trabajaba. Pero sin embargo, él pide que oremos por él. Ahora también nosotros, hermanos, vamos a pedir que oremos por cada uno de nosotros. ¿Sí lo podemos hacer? Claro que sí lo podemos hacer. Pongamos ese buen interés en empeñarnos de orar, quizá por familia, quizá por cada uno de los que están enfermos. Pongamos en oración al hermano Edgar, a todos hermanos. Él acaba de pasar un conflicto del sobrino. Aquí el hermano que nos acompaña está pasando por grandes turbación quizá. Pero sin embargo, Dios lo ha mandado acá para que escuche su palabra. Y debemos de orar por él, por su familia. Amén. Hermanos, vamos a ver vamos a comprobar si Pablo pedía por sí mismo. Dice que Pablo pedía por sí mismo. Veamos Romanos 15:30. Pablo pedía por oración por él mismo. Romanos 15:30. Dice en Romanos 15:30. Pero luego cuando vaya a vosotros, daré con abundancia de la magnitud del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Hermanos, aquí lo comprobamos con la Biblia, ¿verdad? Pablo pedía una oración para él mismo. Y nosotros en las acciones de gracias también hacemos lo mismo. Pedimos oración para mí, para cada uno de nosotros, hermanos. Yo invitaría, voy a desviarme un poquito. Yo invitaría a cada uno de los hermanos, hermanas. Todos los miércoles estamos completamente desamparados, no de Dios, de ustedes. Porque nada más nos congregamos unos hermanos y por medio de Zoom. Yo invito de todo corazón y en nombre del Señor Jesús, que si no tienen ese número del acceso para entrar, alguien puede dárselos. Entremos en oración, hermanos, que el miércoles es tan agradable para pedir cómo nos encontramos, que hemos disfrutado, hermanos. Lo hagamos, hermanos. Yo invito, siempre en nombre del Señor, que nos apoyen. Congréguense más por medio del aparato que tenemos. Si por algún motivo no podemos, bendito el Señor, pero si estamos en la casa viendo alguna película, alguna novela, ya lo dejemos, hermanos. Que se quede por un lado el dicho, que se quede atrás, hermanos. Nos impongamos a reunirnos el miércoles. Si somos agradecidos, a ver quiénes, vamos a ver nuevas caritas ahí en los cuadritos el miércoles. Pero apóyennos, hermanos. Hay hermanos que oran 2 veces, porque no hay más. El hermano José, el hermano Edgar, hermano Antonio, yo y el pastor. Somos los únicos que nos congregamos, nos conectamos, ¿cómo se le puede decir, verdad? Quedan invitados, hermanos, para el miércoles. A ver cuántas caritas nuevas vemos ahí. Bueno, mis queridos hermanos, discúlpenme, no es que también sea obligado, ¿verdad? Pero como cristianos, sí. Para poder llevar de esas agradables oraciones que nos imparten a cada día la Biblia. Quedamos que Pablo pedía por oración por él mismo, ¿verdad? Hermanos, también en 2 de Corintios 1:11 nos dice que como cooperando a favor nuestro en la oración. Como cooperando a favor nuestro en la oración. 2 de Corintios 1:11.
Ahí con calma para que todos aprovechemos de la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 11. A ver, ¿quién lo tiene? Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Amén, hermanas, amén. 2 Corintios 1 dice, cooperando a favor nuestro, pidiendo, ¿verdad? Vamos a pedir con alegría, con amor, para que sea ferviente nuestras oraciones, mis hermanos. En la Biblia nos enseña infinidades de oraciones, muchísimas, que no podríamos terminarlas, pero sin embargo, con lo que Dios nos ofrece, vamos guiándonos a cada día en oración para participar en estas bonitas alabanzas que escuchamos, ¿verdad? Qué preciosas alabanzas, hermanos, pero necesitamos cumplirlos. Caigamos en oración a cada día. Podemos orar donde quiera, hermanos. El Señor no es sordo, el Señor escucha, el Señor vive para siempre, mis queridos hermanos. Podemos orar en el trabajo, en el carro. Podemos orar, pedirle al Señor que nos guíe. Podemos orar en el trabajo. Podemos orar donde quiera, caminando. Con mucho cuidado lo hagamos, hermanos, caminando. Pero el Señor nos está escuchando. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, hermanos. Oremos en todo lugar. Lo dice en la Biblia. Oremos en todo lugar y con rogativas peticiones. Mis hermanos, yo en nombre del Señor, yo ruego, hermanos, que las oraciones no las abandonemos para crecer en abundancia, para que la iglesia crezca. Necesitamos los viejos ya maduros orar, orar. Tenemos la obligación de llevar folletos. Allá atrás puse unos folletos grandes de San Juan. Llévense varios, hermanos. Hay para muchos. Llévense unos 10 a cada uno. En los folletos regalen ¿cómo le dicen? Los libritos que me obsequiaron, porque me los obsequian. Gracias a Dios, Hugo tiene comunicación allá en Montesión y él manda esas Biblias. Todas esas Biblias, él se ha tomado un buen empeño para esta iglesia. En mandar ahí, dejé también 1400 folletos que lo vamos a enviar. Ahora, hay una buena noticia, que nos obsequia también Hugo, 12 cajas de Biblia. Amén, gloria a Dios. Amén. Yo le dije, pues claro que lo vamos a tomar, por supuesto que sí lo vamos a tomar. No ocupo el de su camioneta porque vinieron a visitar a otros hermanos y pudieron obsequiarle cajas de Biblia. Solo que lo que necesitamos es perfeccionar un sello que sea más fácil para sellar los folletos. Porque como que falla un poco, ¿verdad? Y entonces necesitamos luego hablamos con los hermanos y podemos mandar a hacer uno que sea más efectivo. Porque vienen simplemente los folletos así sin la dirección. Y eso es lo más importante, que ya podemos aquí tomar y repartirlos, echarle la mano un poquito a nuestro pastor, que él se ha empeñado en hacerlo, pero debemos también, no solo él, también nosotros debemos de participar, cooperar, hermanos. El pastor sí tiene el deber, ¿verdad?, de enseñarnos, pero no es toda la obligación del pastor. Por todas las enseñanzas que nos ha brindado, nosotros también debemos apoyarlo, hermanos. ¿Y cómo? Orando. Oremos, participemos. Cuando el cristiano le hable a Dios en oración, se está sometiendo a Él y hay muchos beneficios para cada uno de nosotros. Por supuesto que sí, hermanos. Cuando todos, a cada uno de nosotros, aquí por nombre, el Señor lo sabe, ¿verdad? Hablamos con el Señor en oración, nos estamos sujetando a Él. Y hay muchos beneficios para cada uno de nosotros. ¿Y cómo? Yo si le pido $500,000
Dios no me lo va a dar, o sí me lo va a dar, pero Él me está contestando por otro medio. Él me está contestando quizá por mi trabajo, por mi salud, por mi familia, por uno de mis hijos que ya escuchó el Evangelio. Pero Él sí escucha, hermanos. Él sí escucha cada una de nuestras peticiones. Hablando con Dios edifica nuestra fe, por supuesto, ¿verdad? Hablando con Dios demuestra gratitud. Si hablando con Dios demuestra amistad, hablando con Dios le glorifica a Dios. Hablando con Dios expresa nuestro amor para con Él. Vamos a comprobarlo, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Y aquí vamos a terminar. Hablando con Dios edifica nuestra fe. Santiago 1, 5 y 8. Ahora sí pido sus ayudas porque Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídalo a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensa pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es constante en todos sus caminos. amén, hermanas, está muy clarita, muy clarísima lo que nos habla la Biblia, ¿verdad? Con Dios dice, hablando con Dios edifica nuestra fe, que leímos en Santiago. Vamos a ir más rápido, hermanos, por el tiempo, ¿verdad? Hablando con Dios demuestra gratitud. Hebreos 13:15. Vamos a leer el libro de Hebreos 13, capítulo 13, versículo es 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Amén, hermanos. Amén. Aquí podemos ver cómo realmente el Señor nos enseña. Y esperemos que estos mensajes aprendamos, hermanos. Aprendamos de disfrutarlos y aprendamos de cumplirla. Primera de Corintios 1, ahora en Santiago dice intercesión, orar por otra persona y en lugar de otra persona y en lugar de otra persona podemos orar. Por supuesto que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Orar por otra persona. Los estamos pidiendo con amor y que nazca de nuestra buena voluntad hacerlo, mis hermanos. Aquí vemos en Isaías 59, 16, 16. El Señor se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese, ¿verdad? Por las acciones de gracia y una oración expresando gratitud a Dios. Vamos a ver Isaías 59. Isaías 59, 16, 16. Isaías, ¿cuál mencioné? Isaías 59, tus versículos 16, 16, perdón, 16. O solo es uno 16. Vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Amén, hermanos, dice el Señor se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese. Mis hermanos, que este mensaje quizás sea muy poco, porque realmente lo necesitamos orar con frecuencia. Voy a leer un versículo. En Juan 3:18. Dice, voy a cambiar un poquito de tema. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos y amigos, en esta preciosa
mañana, si alguno de nosotros nos encontramos un poquito alejado del Señor, podemos reconciliarnos, hermanos. Él es nuestro abogado. Dice aquí en el Nuevo Testamento, abogado tenemos. Pero si alguien no tiene a Jesús en su corazón, hoy es el día aceptable. Amigo, amiga, hoy es el día de salvación. Puede aceptarle. Si alguien viene con ese buen propósito de llevar al Señor en su corazón, puede alzar la mano, puede recibirlo e irse feliz, gozoso, que ya pertenece a una familia cristiana. Amén. Si alguien quiere aceptarle al Señor, lo puede hacer. No tenga pena. Deje el enemigo por un lado y vamos a vencer al enemigo. Si ya todos somos salvos, bendito el Señor, si no, a alguien que lo acepte. El Señor lo necesita, el Señor no lo necesita. Nosotros necesitamos de Dios para no dar ese paso en falso, que es el infierno. No lo digo así, lo dice la Biblia, que hay dos eternidades. Para el cristiano es el cielo y para el inconverso que verdaderamente no quiere creer es el infierno. Pero sin embargo, aún el hombre puede escaparse de esa eternidad dura, que será para una eternidad. Pero si no, piénselo, todo tiene su tiempo. Allá de su casita puede arrodillarse, pedirle perdón al Señor que lo acepte, y ya venir con los ancianos, con el pastor. Hermano, qué feliz, ¿verdad? Dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y nosotros nos gozamos infinitamente. ¿Por qué? Porque ya nos soltamos de esa cadena del diablo para pertenecer a Dios. Mis hermanos, espero que esta invitación lo tomen en cuenta y que este mensaje para mí es muy agradable, que espero que todos y cada uno de nosotros lo pongamos por obra. Oremos, hermanos. Oremos mucho, hermanos. Pidamos por todos, por toda la iglesia. Ahora pidamos por nuestro pastor. Pidamos por la hermana Tule. Si es la voluntad del Señor que ella ¿cómo se dice? Ya, si sus papeles salgan bien, el Señor hace toda la obra. Bien, mis hermanos, que este pequeño mensaje, que el Señor lo bendiga en cada uno de nuestros corazones y vamos a dar gracias al Señor. Amantísimo Padre, nuevamente, Padre Celestial, estamos delante de